Muy buenos días a todos ustedes en este maravilloso domingo, Día de las Madres, y de parte de nuestra iglesia queremos felicitar a todas las madres en este su día y rogando siempre al Señor de que las bendiga en una manera bien especial. Sabemos que la tarea de ustedes es la tarea más importante en el mundo, criar hijos para la gloria del Señor. Es una tarea que requiere mucha dedicación y sabiduría. Y felicitamos a todas ustedes de parte de la Iglesia Bautista Nazaret y de todo el equipo que nos ayuda, que sería imposible nombrarlos a todos porque son muchas las personas que trabajan tras los bastidores para que este programa sea posible. Pero queremos de todo corazón desearles un hermoso día y que sientan el calor y el amor de parte nuestra, reciban todo nuestro cariño y queremos decirles feliz Día de las Madres, que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos escuchan a través de este medio. Hoy vamos a hablar del Día de las Madres y para ello tengo un texto muy curioso. Me gustaría que usted mantenga su Biblia abierta y vaya conmigo al capítulo 26 del libro de Números, allá en el Antiguo Testamento, en el versículo 59. Capítulo 26, versículo 59, dice de la siguiente forma: la mujer de Aram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Aram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Y en el capítulo 11 del libro en el Nuevo Testamento de la epístola a los Hebreos, capítulo 11, el verso 23 dice de la siguiente forma: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Tengamos un momentito de oración para que Dios nos ayude en la dirección de este mensaje. Oramos a ti, Señor amado, Creador del cielo y de la tierra y autor de nuestra salvación. En este día muy especial te ruego que bendigas a todas las madres que nos escuchan en este día, que impartas a cada una de ellas, Señor, paz, salud, dales gozo y fe y esperanza de que el futuro va a ser un futuro mejor. Bendice sus vidas en el nombre de Jesús. Humildemente oramos y dedicamos este mensaje a todas ellas para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo oramos. Amén. Amén. Hoy es el Día de las Madres y se ha escrito tanto sobre las madres. Yo estaba mirando en el internet y encontré algunos pensamientos muy interesantes. Dice un comediante: si la evolución realmente funciona, ¿por qué entonces las madres solamente tienen 2 manos? Ahí se los dejo para que lo entiendan.
El segundo pensamiento que me fascinó al escucharlo, dice, este es de Honoré de Balzac, dice: el corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón. Escucha bien, el corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón. Muy interesante ese pensamiento. En el día de hoy yo quisiera tocar la vida de la mamá de Moisés, porque entiendo por lo que me dicen las escrituras de que Jocabed, que es su nombre, según nos presenta Números capítulo 26, el verso 59, es la que realmente instruye a su hijo, la que le va a dar la base, el fundamento para que este niño crezca en el conocimiento del Señor Dios Todopoderoso. Al leer el capítulo 1 y 2 del libro de Éxodo, usted va a encontrar que es fascinante lo que está ahí, porque se desata una opresión muy grande contra el pueblo hebreo. Y el faraón, por temor a que los hebreos crecían mucho más rápido que los egipcios, le dio miedo y extremada malicia, que quiso entonces eliminar a los hebreos para que no crecieran. Y el temor era, en caso de que tuvieran algún problema con alguna nación, que los hebreos no se fuesen a unir a las naciones que son enemigas de Egipto. Y por consiguiente, pues los egipcios fueran a perder esta batalla. Los oprimieron de una manera horrible, los sometieron a una esclavitud abusiva, increíblemente abusiva, y aún así los hebreos seguían creciendo y multiplicándose mucho más que los egipcios. Por tal razón, entonces, el faraón le da órdenes a todas las parteras de que si las hebreas tuvieran algún hijo que fuera varón, pues que lo lanzaran por el río. En otras palabras, los mataban. Pero si era niña, pues que las dejaran vivir. Aquí hay un asunto de conciencia. ¿Qué realmente es lo que reina en el corazón tuyo para actuar? Estas parteras, que entiendo que también eran madres, no le hicieron caso a la orden ejecutiva del faraón. No le hicieron caso. Lo que hicieron fue que dejaban vivir a los niños. Cuando fueron llamadas, porque notaron que algo no estaba bien, le dijeron: ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Ellas dijeron: bueno, es que las parteras son más fuertes que las egipcias, y cuando nosotras llegamos, ya el niño ha nacido, así que ¿qué vamos a hacer? Y es ahí donde da la orden de que si eran niños, entonces que los lanzaran por el río Nilo y que murieran. Pero las parteras no le hicieron caso. Y como no le hicieron caso, Dios puso su santa mano sobre las parteras. Recuerde que también entendemos que eran madres. El verso 20 del capítulo 1 de Éxodo dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios,
Él prosperó sus familias. Aquí hay un principio donde chocan dos ideas. Cuando las ideas del gobierno van en contra de la ley de Dios, ¿a quién obedecemos? ¿A quién ponemos en primer lugar? Las parteras entendieron que el primer lugar hay que dárselo a Dios, Dios Todopoderoso. Y dice que Dios vio con buenos ojos lo que hicieron y por tanto, por temer a Dios, por tener respeto a la ley de Dios, Él, Dios, prosperó a las parteras y a sus familias. Es bajo esta situación, este trasfondo, que Jocabed, que no es mencionada su nombre en el capítulo 2 de Éxodo, sino más tarde en el capítulo 6, Éxodo 6:20, se menciona allí quién era, al igual que en Números 26:59, que su nombre es Jocabed, tampoco se sometió a la ley del aborto, por así decir, del faraón. No se sometió. Por lo tanto, guardaron al niño porque dice que el niño era hermoso. Este niño, que es Moisés, más tarde vamos a ver, ella lo estuvo protegiendo durante 3 meses, pero ya entonces no pudieron ocultarle más, dice el verso 3 del capítulo 2, y lo metieron en una canasta por el río. Se requiere fe en Dios para hacer lo que Jocabed va a hacer. Abandonar a su hijo de 3 meses de edad, es todo lo que tiene, ponerlo en una canasta en la confianza de que Dios va a hacer algo para proteger a ese niño. En algún lugar, en algún hogar de alguna mujer egipcia, se iba a alguien a compadecer, a tener ternura para guardar la vida de este niño hebreo. ¿Y a dónde es que va a parar? Va a parar a la casa de la hija del faraón. Ella recoge al niño, pero se encuentra que el niño necesita a la mamá. Y Dios, en una manera maravillosa e increíble, que no nos dan todos los detalles, usamos aquí la imaginación para ver que fue así. Necesitaban a alguien que cuidara a este niño, y la hija del faraón mandó a buscar precisamente a su madre, a Jocabed. Es Jocabed quien realmente cría al niño y lo hace pasar como hijo de la hija del faraón. Por lo tanto, este niño se iba a convertir en un monarca egipcio. Dice también que este niño, nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, nos dice en el versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, fue criado por su mamá. Pero en el libro de la epístola a los Hebreos nos da otros detalles. Que Moisés, ya cuando había cumplido la mayoría de edad, cuando ya era un adulto que razonaba por su propia cuenta, en el verso 24 nos dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea, mayor de edad, hombre responsable, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado,
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo es que Moisés renuncia a tanta riqueza, a tanto poder? Si usamos la mente, nos damos cuenta que la influencia tiene que venir de la madre para tener una fe tan grande como esta. Y es ahí a donde yo quiero llegar. La fe que Moisés tiene de abandonar todo ese poder, todas esas riquezas, se lo inculcó la madre de que solamente había un Dios todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, el Dios de los hebreos. Aunque estaban esclavos, Dios todopoderoso seguía reinando, controlando la historia. Esa es la fe, la base de la fe que Moisés tiene. Él no adoraba las estatuas de Egipto, ni siguió en las corrientes del paganismo que enseñaban los egipcios y la magia de los egipcios. No, su enfoque era el enfoque que su madre Jocabed puso en su corazón y trajo un fruto grandísimo para la historia del pueblo hebreo, de que es a Moisés a quien Dios va a escoger para ser el líder que lleve al pueblo hebreo a la libertad que Dios le había prometido en la tierra prometida. Interesante. ¿Qué requisitos debe tener una madre para tener lo que llamamos hoy en día éxito con sus hijos? La primera cosa que una madre debe enseñar a su hijo, de acuerdo a la Biblia, es el hecho del amor a Dios, el respeto a Dios, pase lo que pase. La base que se pone en el corazón y en la mente de un niño es que Dios es real y Él merece que nosotros le amemos, porque de Él proviene toda buena dádiva, como nos dice más tarde el apóstol San Pablo. ¿Te das cuenta de la importancia de esto? La madre de Moisés, Jocabed, puso eso en su corazón. Ella misma lo practicó. Ella misma se lo tuvo que haber enseñado a Moisés, para que luego Moisés, sin obligación ni que nadie lo impulsara, solo su conciencia de que los egipcios estaban mal, que todo esto iba a desaparecer, que los deleites y el placer que había ser el hijo, el nieto, por así decir, del faraón de Egipto, todo eso iba a pasar, y pasó, lo sabemos. Todo eso. Nada era comparable con la gloria que habría de venir y se habría de manifestar en la vida de este hombre. Y es la misma experiencia para todos los creyentes. Bien importante. La madre tiene una responsabilidad inmensa de enseñarle al niño que el amor a Dios va por encima de cualquier cosa. Por encima de sus estudios, por encima de lo que sea, de lo que él considere primero. Dios va primero. Lo demás Él lo va a dar por añadidura, tal y como nos dice la Biblia. Importante esto. Si confía en Dios
y le enseñas eso al niño, los resultados van a ser maravillosamente buenos, porque no hay nada que pueda traer más gozo y alegría que una madre ver a sus hijos consagrados al ministerio, a la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Uno de los hombres más admirados en la historia de la iglesia, del pueblo evangélico, es un gran predicador llamado G. Campbell Morgan. Los que somos estudiantes de la Biblia hemos estudiado sus mensajes, sus escritos, son fascinantes. Y este hombre de Dios tuvo cuatro hijos predicadores. 4 hijos predicadores, excelentes predicadores. También tuvo hijas. Y un día él tuvo un visitante en la casa y después de haber cenado y charlado un poco, al visitante se le ocurrió preguntar, en una casa donde hay 5 predicadores, preguntar que quién es el mejor predicador de esa familia de Campbell Morgan. Inmediatamente uno de los muchachos dijo, eso es fácil. ¿Qué era lo que él esperaba? ¿Que iba a decir que era él o el otro? Y no. ¿Sabe la sorpresa? Dijo, la mejor predicadora aquí es mi madre. La madre. Y Campbell estuvo de acuerdo, porque él sabía bien que la importancia de la madre al enseñar las historias bíblicas a los hijos son lo que van a producir el resultado en el día de mañana. Lo que quiero decir, madre, que de aquí surgieron grandes predicadores, hombres de Dios. No hay cosa más maravillosa que esa. El mismo Campbell Morgan narra en los biógrafos que fue la mamá de él también la que le enseñaba desde niño, le enseñaba todos los personajes y las historias bíblicas, y él se enamoró de estas historias bíblicas, la cual más tarde le sirvieron para tener ejemplo e imitar el ejemplo de estos grandes personajes que la Biblia le daba. ¿Sabe qué pasó? Que cuando era niño ya él sentía el impacto que él quería ser predicador. Y como no tenía quien lo escuchara, se metía en el cuarto de sus hermanas, y las hermanas tenían muñecas, así que él puso todas las muñecas así alrededor de él y comenzaba a predicarle a las muñecas. Ya comenzaba él a practicar, porque quería, y con la pasión que tenía, hablarle a la gente de Cristo. El mejor ejemplo lo da la madre. Por eso es la importancia de hacer énfasis en las Escrituras. ¿Quién tiene la responsabilidad? La madre. Una de las historias más contemporáneas es la historia del doctor Ben Carson. Es fascinante. Los que han visto la película Gifted Hands, que es de la historia real del doctor Ben Carson. Ben Carson no tenía padre. Su mamá era analfabeta, pero los hijos no lo sabían. Yo les recomiendo que si no conocen la historia del doctor Ben Carson, vayan a Netflix y busquen allí Gifted Hands, que es la historia del doctor Ben Carson. El doctor Ben Carson nace en un residencial público, se cría entre pandillas y era un muchacho, como dicen aquí en Puerto Rico, de F, que F es la nota más baja. Pero un día la mamá se molestó con él y con su hermano y no los dejó ver televisión y le dijo, de aquí en adelante ustedes se van a meter en la biblioteca
municipal y van a leer un libro y me van a traer un reporte del libro que ustedes estén leyendo. Ellos entonces lo tomaron muy en serio, viniendo el mandato de su mamá, la cual asistía a la iglesia con ellos. Mientras estaban ellos estudiando y hacían el reporte ya al fin de semana, llegaban a la casa y a la hora de la comida decían: mami, ya aquí tenemos el reporte. Se lo entregaban y ella, como no sabía leer, pretendía que no tenía espejuelos. Y les decía: por favor, léanmelos ustedes porque no tengo los espejuelos. Y le leían el reporte. Más tarde van a ver que la mamá decidió entonces también aprender a leer, para poder leer ella directamente los informes que sus hijos les traían. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? El resultado de todo esto es que el doctor Ben Carson ahora se convirtió en el cirujano pediátrico más famoso de todo el mundo. ¿Sí? Él fue el que separó a los siameses alemanes y siempre que lo hacían, moría uno de los dos. En este caso ya, con la sabiduría que Dios le dio al doctor Ben Carson, él en la confianza que Dios lo estaba guiando, y eso lo aprendió de su mamá, de las historias bíblicas, salvó la vida de ambos niños y era la primera vez en la historia que eso sucedía. Cuando ustedes miran qué era lo que él hacía antes de operar, oraba y luego se deleitaba escuchando la música de Handel, el Mesías del Handel. Muy lindo. Y eso lo inspiraba y Dios estaba con él. Las manos las manejaba Dios. ¿Quién coloca la idea en el corazón de este hombre? Su madre, la importancia de la madre. Es sumamente importante esto. Por lo tanto, cuando miramos la historia, vemos que donde hay una mujer temerosa de Dios, una madre que ama a Dios y se lo presenta así a sus hijos, va a ver que va a tener días de regocijo, por así decir, de orgullo de madre más que otra cosa, de que sus hijos les sirven al Señor en las carreras que ellos hayan escogido. Pero Dios va a estar con ellos y va a bendecir sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios es real y el que ama a Dios, todas las cosas obran para bien. Nos dice la Biblia. Jocabed enseñó a Moisés la fe, de tener fe en el Dios de los hebreos, que es el Dios Todopoderoso. Y vimos el resultado. Dios escoge a Moisés para que fuera el líder espiritual de una nación de más de 3 millones de personas y las lleva, a pesar de la persecución, a pesar de la falta de tolerancia y de la maldad del pueblo de egipcio, los lleva adelante y se convirtieron en una gran nación a pesar de ser pequeños, porque la mano de Dios estaba con Moisés. Y cuando Moisés hablaba, no era él, sino Dios. Y él aprendió a confiar en Dios. Su madre lo hizo. Ahora él tiene ejemplo aquí y él practica lo mismo. Fe en el Señor, fe en Dios Todopoderoso. La historia de la iglesia tiene cosas maravillosas en cuanto a la fe. A mí me gustaría mencionarles una que me fascinó, de verdad que sí. En la historia de los mártires de la iglesia se presenta la historia de una joven llamada Blandina. Si ustedes no la han leído, pueden buscar christianity.com en el internet para
leer la maravillosa y fascinante historia de esta joven, Blandina. Esa mujer joven, de apenas 16 años creo que fue la edad de ella, durante el gobierno de Marco Aurelio, quien fue emperador de Roma, Marco Aurelio, emperador de Roma, para el año 177 ya después de Cristo, esta mujer, al igual que otros cristianos, fueron acusados falsamente de canibalismo. ¿Qué era lo que ellos hacían? Ellos lo que hacían era que se sentaban a celebrar la Santa Cena. El pan representaba el cuerpo de Cristo y el vino representaba la sangre del Señor. Esta joven era esclava. Dicen los biógrafos que en el momento que tuvo que enfrentarse a la muerte, lo hizo con regocijo. ¿Qué? Sí. El historiador Justo González, en su libro Historia del Cristianismo, dice lo siguiente en cuanto a ella. Cito directamente del doctor Justo González. La más destacada de estos mártires fue Blandina, una mujer frágil por quien temían sus hermanos. Cuando le llegó el momento de ser torturada, mostró tal resistencia que los verdugos tenían que turnarse. Cuando varios de los mártires fueron llevados al circo, entiéndase el circo de los romanos, Blandina fue colgada de un madero en medio de ellos y desde allí les alentaba. Como las fieras no le tocaron, los guardias la llevaron de nuevo a la cárcel. Por fin, el día de tan cruentos espectáculos, Blandina fue torturada en público de diversas maneras. Primero, la azotaron. Después, la hicieron morder por las fieras. Acto seguido, la sentaron en una silla de hierro candente y a la postre la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara. Como en medio de tales tormentos Blandina seguía firme en su fe, por fin las autoridades ordenaron que fuese degollada. Cierro la cita. ¿De dónde sale esa fe? ¿Quién coloca esa fe en el corazón de una joven? La madre. Y estas son las historias que nos toca a nosotros contarle a nuestros hijos, que pase lo que pase, cuando uno ama a Dios, cuando pone a Dios primero, aún en momentos de torturas, la fe en el Señor, la fe en Jesucristo y en sus promesas nos sostienen. Mira lo que dice aquí, que esta mujer fue sometida a las peores y horrendos castigos que se le ocurría al gobierno de Roma. Mas sin embargo, mire el ejemplo que ella da. La ponen en una cruz, en un madero. Y mientras está allí, mientras los leones se comen a los otros cristianos, ella está dándoles motivación a ellos de que permanezcan fieles en la fe del Señor. Porque las promesas de Dios son reales. Se me ocurre pensar algo. ¿Quieres ver si tus hijos realmente están en esta fe? Que pese a las torturas ellos van a mantener la fe en el Señor. Como lo hizo Blandina. De hecho, se menciona que muchos de los que habían vuelto atrás,
que le habían dado la espalda al Señor, al ver el testimonio de estos mártires y el de Blandina, se quedaron tan impactados que regresaron a los caminos del Señor y no les importó si eran torturados, porque ellos recibieron buen ejemplo de esta mujer. Y como te dije hace un ratito, ¿quieres saber si tus hijos los estás educando bien? Dales a escoger. Quítales el celular un domingo. Diles que decidan entre el celular o ir a la iglesia. Sería interesante cuál de las dos escogen. Si escogen el ir a la iglesia, les estás enseñando bien. Si escogen el celular, es más, puedes ir un poquito más allá. Tienen un examen el lunes. Diles que escojan el ir a adorar al Señor el domingo en la iglesia o el examen. Como dicen muchos, Dios entiende. No. ¿Quién es primero? Si Dios es real, tiene que ser primero en todo momento, en todo tiempo. ¿Tú comprendes? De la forma en que escojan en ese momento va a determinar la forma en que van a actuar en el futuro. Lo que les quiero decir aquí es que la madre es la que pone las bases, la base. La madre es la persona que inculca los valores espirituales, la fe y la confianza en el Señor Jesucristo. Es la madre. Y lo vemos una y otra y otra y otra vez. Por eso, cuando regresamos a la historia original, vemos que Jocabed dio ejemplo a Moisés. Y Moisés, en el momento que tuvo que decidir entre los tesoros de Egipto o seguir fiel al Señor, él escogió al Señor. ¿Indicaba sufrimiento? Sí. No porque le gustara el sufrimiento, no. Es porque los tesoros de Egipto y su paganismo lo llevarían a una pérdida eterna, completamente eterna. Pero en cambio, el abandonar ese paganismo para seguir la fe en Cristo, el futuro Mesías, el que habría de venir, e identificarse con el Señor, era mucho más valioso que los tesoros de Egipto. La fe en el Señor es un tesoro, y en el momento de dura prueba, esa fe sostiene a su hijo, y en el día de mañana te vas a regocijar, madre, cuando veas el fruto de lo que tú sembraste en el corazón de tus hijos e hijas. Y hay una cosa maravillosa: cuando lleguemos a la patria celestial, allí nos veremos otra vez sin ninguna relación con todo este sufrimiento y con todas las cosas malas que pasamos. Por eso te digo, ¿cómo te sostienes? Con esto termino. Te sostiene, pudiéramos hablar tanto de esto, como dice la Biblia. Hebreos capítulo 11, verso 27, dice: por la fe, refiriéndose a Moisés, dejó a Egipto, no temiendo a la ira del gobierno, o sea, la del rey, no le temía, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dios es invisible, pero es real. El que se sostiene de este Dios, de su palabra y sus promesas, va de triunfo en triunfo.
¿Comprendes? Por eso te digo, agárrate de la fe en el Señor. Es lo que sostiene tu hogar, lo que debe sostener tu hogar, es lo que sostiene al pueblo. Y en medio de la prueba, de lo que sea, podemos decir, con esto te voy a terminar, que me encanta, uno de mis versos favoritos, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Ponlo en práctica. Toma tu tiempo y enséñale a tus hijos, especialmente desde niños. La fe en el Señor es una fe verdadera porque Dios vive y Dios sostiene y Dios bendice. Te he dado varios ejemplos, comenzando desde las parteras, sus familias, Jocabed, Moisés, el pueblo, la iglesia, los testimonios de la iglesia que se sostuvieron en medio de tantas pruebas, sostenido de la mano del Señor Dios Todopoderoso. Que Él te bendiga. Padre, gracias por tu santa palabra, la cual nos sostiene. Bendícenos y bendice en este día tan especial a todas las madres, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Humildemente oramos y las gracias te damos. Amén, amén, amén. Pronto veremos cara a cara al Salvador. Ya muy cerca está el día en que el gozo se completará. Adelante a Cristo, somos el pueblo de la cruz, rendidos en fe ante Jesús.